Apreciados estudiantes, es grato para mí saludarles y desearles que se encuentren muy bien. Sean todos bienvenidos a una clase más de la asignatura Semántica Castellana. Hoy estaremos analizando juntos la unidad número 4. Trata de relaciones semánticas. Como nuestra asignatura se llama semántica, está por demás decir que la semántica es la ciencia que estudia el significado de los signos lingüísticos. En este caso, significado de las palabras, de las expresiones, de las frases, de las oraciones, del párrafo y de un texto. Los temas que estaremos abordando hoy son el texto como unidad comunicativa, estructura, características, las unidades que configuran el texto, niveles de significación y diccionario, tipos y funciones. Estos son los temas que estaremos tratando hoy a través de este material de la unidad número 4, que tiene como título Relaciones semánticas. Iniciamos el análisis de este tema. Primeramente, debemos entender qué es un texto. El texto como unidad comunicativa. Se entiende por texto una unidad de carácter lingüístico intencionalmente emitida por un hablante en una situación comunicativa concreta y con una finalidad determinada. Es un conjunto estructurado de enunciados de muy variable extensión, desde un solo y breve enunciado hasta, por ejemplo, una novela. El texto puede ser en forma oral, como puede ser también en forma escrita. Este texto posee una estructura. Toda redacción de texto debe tener la gramática textual, que es la disciplina que estudia cómo se forman textos a partir de la articulación de distintos enunciados. Para ello tenemos la estructura semántica. Consta de una serie organizada de ideas que el emisor pretende transmitir al receptor. A eso se denomina estructura semántica, es decir, el significado de la expresión. Además de la semántica, tiene el texto la estructura sintáctica. Los enunciados que lo constituyen mantienen entre sí relaciones formales de distinto tipo que será necesario estudiar. En la clase anterior nosotros estuvimos analizando los criterios de la palabra. Criterio semántico se refiere al significado. Criterio morfológico, cambios o accidentes gramaticales, y la sintaxis se refiere a la función que desempeña cada palabra dentro de la oración. Luego, este texto posee también una estructura comunicativa o pragmática. Es decir, en él
están implícitas las relaciones entre los elementos que intervienen en el acto de comunicación. Estos elementos sabemos que dentro del proceso de comunicación tenemos elementos que son emisor, receptor, canal, código y situación. Estos determinan de diferentes maneras la forma y el significado de los textos, porque habrá que entenderlos y tener bien en cuenta tanto la hora de producirlos como la de interpretarlos, la parte de la estructura gramatical. Este texto, a su vez, tiene características bien definidas, como son la cohesión. La cohesión concierne al modo en que los elementos del texto están relacionados entre sí en superficie, tal como los percibimos. A eso llamamos cohesión, es decir, una correcta, adecuada conexión o enlace de los elementos a través de uso de conectores o elementos relacionantes. Tenemos la coherencia. Esta se manifiesta en un nivel más profundo mediante la comunidad de sentido que caracteriza un texto. Siguiente característica, tenemos la intencionalidad. Se refiere a la actitud de quien produce un texto coherente respecto al objeto que persigue o la realización de un proyecto determinado. La intencionalidad se refiere a la intención, cuál es el objetivo que existe para redactar o para enunciar un texto. Tenemos también la aceptabilidad. Se refiere al receptor, es decir, debe existir concordancia ideológica, verosimilitud argumental. Evidentemente ayuda a que el receptor perciba el texto como claro y coherente, elaborado con una intención determinada en un contexto sociocultural concreto. Si no sucede así, la comunicación resulta afectada. La otra característica es la informatividad. La informatividad consiste o hace referencia al grado de predicción o probabilidad de determinados elementos o informaciones que aparecen. Los textos con mayor carga informativa requieren una atención mayor que los textos fácilmente predecibles. A esto se refiere a la informatividad, es decir, al grado de predicción o probabilidad. La otra característica es la situacionalidad. Se refiere a la importancia de un texto en el interior de una situación comunicativa concreta. Cada comunicación tiene un objetivo y es importante que el oyente o el lector, en este caso, comprenda con precisión
cuál es la situación de la realización de esa actividad comunicativa. Y por último tenemos la intertextualidad. Pone en relación el texto con los demás textos con los que establece relaciones de significado. A esto se refiere la intertextualidad. Estas son las características, la estructura y la definición de el texto como unidad comunicativa. Seguidamente realizaremos el análisis de las unidades que configuran el texto. Tenemos tres unidades. Primero, el párrafo o parágrafo. Se refiere a cada una de las unidades textuales en que subdivide el texto, contribuyendo en su articulación. Constituye el objeto de estudio en la estructura externa. Cada párrafo expresa una parte temática o subtema. Tenemos también dentro de esta unidad al enunciado. Los enunciados tienen límites, coinciden con los del acto de habla. Los enunciados frente a las oraciones poseen un sentido que no solo viene dado por el significado gramatical, sino por la situación real de habla. Cualquier elemento lingüístico puede ser susceptible de convertirse en enunciado. Luego tenemos la palabra. Es una unidad menor que puede existir en forma libre y que forma el enunciado o mensaje lingüístico. Están dotadas de significado léxico o gramatical según los casos. Son, por tanto, signos lingüísticos. Estas son las unidades que configuran el texto. Seguidamente, estudiaremos niveles de significación. Dentro de este apartado tenemos nivel léxico, obras lexicográficas, diccionario, vocabulario, glosario y enciclopedias. El nivel léxico es el conjunto de palabras con que cuenta nuestra lengua. No es fijo ni permanece estable. Las palabras cambian de forma y de significado. Con el tiempo, algunos desaparecen mientras surgen otras necesarias para designar nuevos inventos, descubrimiento o cambios culturales, estudio de las palabras de una lengua, su organización y sus significados. Tenemos también las obras lexicográficas. La lexicografía es la ciencia aplicada del lenguaje que se ocupa de la elaboración y el análisis crítico de diccionario. Para ello, no solo se sustenta en los principios teóricos y metodológicos de la lingüística, sino que cuenta con los suyos propios. Al igual que la lexicología, posee una dimensión teórica y una práctica. Tenemos el diccionario, del latín diglio, significa vocablo, palabra o modo de hablar. El diccionario es el libro o soporte electrónico que contiene las palabras ordenadas por lo general alfabéticamente, definidas con sus traducidas a otros idiomas. Posteriormente tenemos el vocabulario. Vocabulario está constituido por el conjunto de palabras que conforman un idioma.
En este sentido, un vocabulario es sinónimo de léxico en la medida en que este es el conjunto de unidades léxicas que integran una lengua. Tenemos también el glosario. Consiste en una recopilación de definiciones o explicaciones de palabras que versan sobre un mismo tema u ordenada de forma alfabética. Es común que se los incluya como anexo al final de libros, investigaciones, tesis o enciclopedias, poco conocidos, de difícil interpretación o que no sean comúnmente utilizados en el contexto en que aparecen. De esta forma, un glosario no es lo mismo que un diccionario y tiene la característica de dar conceptos. Y por último, ya de este grupo de vocablo que tenemos, hablaremos de la enciclopedia. Las enciclopedias tienen la finalidad de proporcionar un conocimiento universal y objetivo. Se componen de varios tomos. La información suele estar organizada por orden alfabético o según divisiones temáticas. Las primeras enciclopedias modernas de alcance universal fueron desarrolladas en el siglo XVIII. Una de las más famosas es el Enciclopédie, dirigida por Jean Leroy de Alembert y Denis Diderot. Estos son los componentes de niveles de significación. Para cerrar ya este análisis, haremos con el diccionario tipos y funciones. Estos se clasifican en diferentes tipos y la función que desempeña cada diccionario es diferente. Primeramente tenemos el diccionario descriptivo o normativo, diccionario bilingüe o también puede ser llamado plurilingüe cuando tiene más de 2 lenguas analizadas. Diccionario etimológico, diccionario de dudas, diccionario de sinónimo y antónimo y diccionario enciclopédico. Primeramente tenemos el diccionario descriptivo o normativo. Tiene como función principal explicar el significado de las palabras de una determinada lengua. El rasgo que los diferencia es el hecho de que un diccionario normativo es aquel que establece las normas de uso de un determinado idioma, mientras que un diccionario descriptivo se limita a recoger una muestra del léxico usado por los habitantes de una determinada lengua. Luego tenemos el diccionario bilingüe o plurilingüe. Son tipos de diccionario que aglutinan 2 o más idiomas respectivamente, donde se pueden consultar la traducción de cada palabra a otros idiomas. Diccionario etimológico. Es aquel que muestra el origen de cada palabra o los detalles de la incorporación de ese término a una lengua si se trata de una palabra procedente de otro idioma. Seguidamente tenemos el diccionario de dudas. Los diccionarios de dudas son aquellos que recogen palabras y expresiones que generan dudas lingüísticas, especialmente cuando su significado se ha visto modificado por el mal uso de la lengua.
Luego tenemos el diccionario de sinónimos y antónimos. Este es otro diccionario más usado en la vida cotidiana. Son los sinónimos y antónimos. Es decir, aquellos que ofrecen palabras o expresiones con el mismo significado que las que buscamos, sinónimos, o aquellos que se refieren a lo contrario, antónimos u opuesto. Y por último tenemos el diccionario enciclopédico. En la clasificación de diccionarios tampoco podemos olvidar los diccionarios enciclopédicos como uno de los principales tipos de estos libros de referencia. Entonces, con esto estamos cerrando la clase número 9 que trata de relaciones semánticas. Mis deseos de que estén bien, augurio de éxitos, ya estamos próximos ya a la culminación de nuestro año académico. Por lo tanto, les sugiero que no no escatimen esfuerzo porque ya enseguida llegaremos a los exámenes finales. Con esto cerramos entonces la clase número 9. Nos veremos próximamente. Hasta luego.